Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Estaba despidiéndole nuestro Señor. Y le dijo, mira, le dijo, está hablándole vuestro Señor, nuestro Dios, le dijo. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, dice, y muéstrate al sacerdote y ofrece, dice, por tu, dice, purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Para testimonio de ellos. ¿A dónde mandó cuando mandó que les dijo a Moisés? ¿A quién hablaba? A los hijos de Israel, para testimonio. No les decía, y habló Moisés, Jehová a Moisés, y Moisés llamaba a Aarón. ¿A quién hablaba vuestro Dios? A Moisés, que dijo, Jehová habló a Moisés. Él es el que ordenaba a Moisés. Y Moisés a la vez reunía al pueblo cuando le decía, vuestro Dios, que junte al pueblo. A veces estaba con Jetro, que era su suegro, o a veces Aarón, ¿no? Entonces sigue hablando, y dice así, y sigue hablándonos, y dice el Señor así, dice, pero ido, él comenzó, mire, pero ido, él comenzó a publicarlo. ¿Quién estaba publicándolo? El leproso, porque ¿cómo estaría gritando de contento que ya estaba limpio? Porque cuando estaba leproso, ¿quién se acercaba a él? Nadie. Todos corrían porque estaba leproso. Pero al ya estar sano, ¿cómo gritaba? Y la gente, ¿cómo sabría mirarlo? Sabría quedarse maravillado de verlo limpio, ¿no? Pues sabemos que la lepra es una enfermedad que se va cayendo trozos del cuerpo de uno, ¿no? Pero sí dice, pero sí él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ya no podía de entrar porque los pueblos lo esperaban aglomerados, ya no podía de entrar, entonces se quedaba afuera, pero se enteraba el pueblo que estaba ahí, y el pueblo iba ahí, la gente iba a buscarlo a ese lugar, porque ellos querían oírle a él, oír su palabra. Muchos, por muchas cosas, por muchas dolencias, ya sea de ellos, ya sea de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su madre, de sus hijos, iban a él, porque dice que lo seguía. Por eso es que también cuando estuvo en el lugar con los ¿cuánto? Miles y tantos, ¿no? Porque vamos a llegar ahí también, no sé cuántos, por los 5,000 y tantos de gente, que ya no había ni qué darles de comer cuando tenía más que solamente ¿cuántos pescaditos tuvo? Y 4 panes. Y era una multitud de gente, ¿no? Entonces, por eso que lo seguían, ¿no? A vuestro Dios. Por eso tenemos que ver lo que dice. Por eso dice, Jesús no podía entrar ya no podía entrar porque ya lo esperaban seguramente la gente aglomerada ahí. Ya no podía de entrar de nuestro Dios de ahí, ¿no? Entonces lo único que hacía, dice, en la ciudad, sino que se quedaba afuera ya, en los lugares desiertos. Pero ahí iba la gente a buscarlo. Se enteraba uno al otro, iba con sus dolencias, iban con sus hijos. ¿Acaso él solo predicaba a los grandes? A todos, las madres con sus hijos en sus brazos, los ancianos agarrados de sus hijos, pero ahí iban a buscarlo, de todas edades también, hermanos. Muy bien, vamos a ver entonces, ¿qué nos dice vuestro Dios? Para que entendamos mejor la palabra de vuestro Dios. Vamos a San Lucas, al capítulo 5 y al versículo 12 y 16. 5, San Lucas. Y que estando él en una de las ciudades, miren, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó. ¿Quién era ese él que dice? ¿Quién estaba ahí? Nuestro Señor Jesucristo estaba ahí. Nuestro Padre Celestial estaba ahí. Sus
sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, le dijo, porque tenía fe en él y sabía que él iba a ser limpio. La fe que tenía, hermano. Nosotros somos hombres de poca fe, hermanos. Y en el versículo 16, hermanos, en el versículo 16, ¿qué dijo? Y si leemos un poquito, que les voy a leer el versículo 13. Entonces extendió él la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue. Si leemos del 14 y el 15 hasta el 16. Y él dice, y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según el mandato de Moisés. Acuérdense que eso lo van a buscar en el Antiguo Testamento. Ya dice, para testimonio de ellos, en el versículo 15, pero su fama se extendía más y más. ¿Su fama de quién? ¿Su fama de quién? De Jesús, su fama, hermanos. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Y ahora sí, el versículo que nos mandó realmente dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Para quién oraba? ¿Con quién oraba, hermanos? Con su padre, Cuando estaba, dice, en el monte de las olivas, se pasaba noches íntegras. Ahí dice, a la actualidad hay 2 olivos viejos. Uno de ellos es un tronco grueso, viejo, con unas cuantas ramitas. Si ese olivo tuviera boca, ¿cuántas veces hablaría? ¿Qué sabría hablarle a su Padre, vuestro Señor? ¿Cómo sabría cuántas veces llorar ahí? Horas, noches, con su Padre, hablando con él, con el Señor, con Dios, Yahvé, el anciano de días. ¿Cuántas veces estaría ahí? Dice, actualmente está esos 2 olivos, hermanos. Actualmente, en este instante, como también Sodoma y Gomorra, que es un sitio que bien que solamente hay azufre. Eso no pasó en el pasado, pasó en este mundo, en este tiempo, pasó de Sodoma y Gomorra, esas 2 ciudades destruidas por tanto pecado. Existe, dice que ahí no crece ni una planta, ni un animalito ni pequeño ni grande puede estar ahí, porque todavía hay el olor al azufre, hermanos. Así que no digamos que aquello pasó, no. Pasó en esta época que estamos viviendo. Para que entendamos que cuando el Señor va a encerrar a Satanás en el lago de fuego y azufre, en el tiempo del fin, con todos sus demonios y con todos sus discípulos, aquellos que no quisieron conocerlo y no quisieron obedecer sus mandamientos de su ley. Y esas leyes están aquí. En los 10 mandamientos, hermanos. Deuteronomios capítulo 20. Esto capítulo 5. Y en Éxodo capítulo 20. Estudienlo, hermanos. Ahí están los mandamientos. Nos vamos al Antiguo Testamento, a Levíticos. A ver qué nos dicen Levíticos. Levíticos en el capítulo 14, el versículo 1 y 32. Levíticos. Miren lo que dice aquí. En el capítulo 14 y el versículo 1,
y le vamos a leer con el versículo un poquito, que es el 2 también, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿ve? ¿Qué dijo? ¿Quién es el que le hablaba a Moisés? Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, Emmanuel, Jesucristo. Es el mismo, hermano, es el mismo. El que conoce al Padre, ¿conoce a quién? Al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Muy bien, hermanito, muy bien. Y en el versículo 12, a ver, leamos este pedacito más, dice, esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. ¿Qué hemos leído en el Segundo Testamento? Por eso es que tenemos que estudiar lo que dijo. ¿Qué le dijo? Pues ahí está hablando vuestro Dios a Moisés. ¿Y qué le dijo? ¿Ve lo que le dice? Era su ley, hermano, la ley de Dios, la ley de Dios. Y en el versículo 32, en el mismo capítulo 14, 32, hermano, busquen 32, en el mismo capítulo 14, dice la palabra de vuestro Señor en el versículo 32. Esta es la ley para el que hubiera tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. ¿Ve? Esta es la ley. Es una ley. Les dejo para que ustedes escudriñen, hermanos. Escudriñen la palabra de Dios. Y se ve. Y ahora si leemos en el versículo 33, el 32 dice, y habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, y leamos un poquito más abajo, es el 34, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, a la cual yo os doy en posesión, si pusiere, dice, yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo algo como plaga ha aparecido en la casa. Y así vamos escudriñando la palabra de vuestro Dios. ¿Muy bien? Ahora sí, en el capítulo 2 de San Marcos, Jesús sana a un paralítico. Mire, Jesús sana a un paralítico, dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oye que estaba en casa y se oía, o sea, dentro de muchos días, dice nuestro Señor, y se oyó la gente que ya estaba en casa. Ya llegó, ya está acá, gritaba la gente, ¿no? Ya está acá, ya llegó. Y por eso dice, oyó que estaba en casa. De inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no, dice que no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra, ¿ve? O sea que apenas llegó, dice, ya la gente estaba ahí ya, esperando para que les hable, esperando. Por eso dice, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Estamos hablando de las enfermedades. Si tenemos fe, podemos ser curados y sanados, hermanos. Trayéndole un paralítico, que era, dice, cargado por cuatro hombres. Y como no podía, y dice, seguramente, no dice 4 hombres acá, pero dice seguramente por 4 hombres, ¿no? O que puede ser, ¿no? Porque no dice 4 hombres. Y dice, y como no podía acercarse a él, o sea, ¿a quién no se podía acercar? A nuestro Señor Jesucristo. A causa de la multitud. ¿Cuánto de gente habría? Pongamos más, si estaría acá el Señor, la gente estaría hasta el otro lado del cerro, ¿no? Por eso dice, a causa de la multitud. Descubrieron el hecho, dice, miren lo que dice, a causa de la multitud, el techo, escuchen, el techo de la casa, porque ya no podían acercarse porque era mucha gente que había. Dice, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, ¿ve?
y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, ahí está, miren, al ver Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio? La fe, hermanos, la fe, por el amor de Dios, que quede grabada en sus mentes, hermanos, por el amor de Dios. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era más? ¿Decirle, hijo, levántate? ¿O decirle, hijo, tus pecados son perdonados? Por eso es que los sacerdotes del Sanedrín decía, está blasfemiando. ¿Cómo puede él decir que perdona pecados? Por eso es que lo perseguían a vuestro Señor Jesucristo, para matarlo, porque creían que estaba blasfemiando. Pero ellos no sabían que Él era el Dios, el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que los había creado a ellos mismos. Por su desconocimiento, hermanos, y su ignorancia, por eso es que dijo el Señor, no le hubiese dicho, no, levántate, ¿qué le hubiese dicho? Levántate, ¿no? Levántate y anda. Pero ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y por eso es que lo perseguían los fariseos, para matarlo a nuestro Creador. Y estaba allí, estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así, blasfemias? ¿Entendemos la palabra? Porque ellos decían que solo Dios podía perdonar pecados, pero ellos no pensaban ni creían que Dios estaba en su delante de sus ojos. Por eso dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias. Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Perdonaba pecados porque Él era Dios. Él era Dios, pero ellos no entendían. Y sigue hablándonos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, porque Él era Dios y entraba a su... Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, Él sabía lo que estaban pensando, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Era pues decirle, tus pecados son perdonados. Eso era que el Señor hizo, que era, Él perdonaba, le perdonó sus pecados y Él se levantó. Por eso es que dice que cuando uno está con los pecados tiene que pedir de corazón ante el Señor para que nos perdone y nos limpie, nos purifique. Y entonces estaremos sanos de cuerpo y alma, hermanos. Pues para que dice, sigamos en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el Señor. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Le habló al paralítico. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, tengamos fe. Hermanos, vamos rapiditamente para saber qué dijo el Señor. Nos vamos a San Mateo, nos vamos a San Mateo, al capítulo 9 y al versículo 1 y 8. San Mateo, hermanos, capítulo 9
Rápidamente nomás, capítulo 9. Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y en el versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado la potestad a los hombres. Que había dado la potestad a los hombres. ¿A qué hombres estaba hablando? A sus apóstoles, hermanos. Y vamos rápidamente, ¿qué nos dice en San Lucas, en el capítulo 5, el versículo 17 y 26? 5, San Lucas, hermanos. San Lucas. Rápidamente busquen ahí. San Lucas. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado. Miren lo que dice. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y dice, y el poder del Señor estaba con él, ¿para qué? Para sanar. Por eso dice, Jesús sana al paralítico, para sanar, porque estaba con el poder. Si tenemos fe, se nos quita el dolor de la rabadilla, de la pierna, de todo, pero no tenemos. 8, en el versículo 8, ¿qué dijo el Señor? En el versículo 8, dice, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él se dio cuenta que era Dios, que era el Cristo viviente, y lo miró y dijo, creo que él era Dios, porque estaba viendo con sus ojos toda esa sanación y todas esas maravillas. Estaba viendo, y por eso dice, cayó de rodillas, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se dan cuenta, hermanos, las cosas de nuestro Padre Celestial? Hay, hermanos, para dar gracias a vuestro Dios. Padre mío, Señor, sé que tú estás aquí, Señor. Tú eres el que nos hablas, tú eres el que conduces a tu rebaño. Oh, Padre mío, de corazón te lo pido suplicante, Señor, que escribas tus palabras en la mente de cada uno de tus hijos y en sus corazones, Señor, tal como las escribiste, Señor, en el monte de Sinaí, en las tablas de piedra, Señor, para que nosotros guardáramos las palabras dichas en esas tablas que entregaste a Moisés, Señor, para que él redimiera también a la vez con tus santas palabras al pueblo de Israel, Señor. Ten piedad de nosotros, Padre mío, ten piedad, Señor. Tú los conoces a todos tus hijos aquí que están presentes, Señor. Escribe tus palabras en lo más profundo de su corazón y su mente, Señor. Y de ahí que guarden como el cofre más apreciado, Señor, de sus vidas. Oh, mi amante Dios, has tocado la puerta de su corazón para que tú entres, Señor, y tengas el aposento en el corazón de cada uno de nosotros. Oh, mi amantísimo Dios, bendito y alabado sea el Señor. Salmos, en el capítulo 15, dice el versículo 1 hasta el versículo 5.
y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua le hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurado en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas resbalará, no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. En Salmos, en el capítulo 16, dice el versículo 1 hasta el versículo 11. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo su libación de sangre, ni en mis labios tomará sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré confundido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi
que también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo bella corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra